Los Pinos fue durante décadas la residencia oficial de los presidentes de México. Este es un sitio cargado de historia, pero también rumores que apuntan a eventos oscuros y rituales secretos. A través de los años, durante la historia, en sus jardines y habitaciones, se habrían llevado, además de todo lo que ya se sabe, reuniones y prácticas esotéricas que hasta hoy generan especulaciones y asombro. Se ha documentado que en ciertos momentos de la historia, específicamente durante los mandatos de presidentes como José López Portillo y Miguel de la Madrid, Los Pinos fue el escenario de rituales que buscaban protección espiritual y poder. Estas reuniones, que se realizaban en privado y en circunstancias cuidadosamente controladas, mezclaban elementos de diferentes culturas, desde invocaciones prehispánicas en náhuatl hasta cánticos europeos destinados a atraer fuerzas de otra naturaleza. López Portillo, conocido por su interés en lo místico, fue un personaje particularmente vinculado a estas prácticas, especialmente en momentos de crisis. Pero una de las figuras más enigmáticas relacionadas con estos eventos habría sido Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita era una curandera espiritual cuya fama trascendía las fronteras de lo convencional. Su habilidad para realizar cirugías espirituales la habría convertido en una figura buscada por personas de alto perfil, incluyendo políticos y celebridades como la actriz María Félix. Pero lo más intrigante es que Pachita no solo operaba en su casa o en hospitales improvisados, y es que en más de una ocasión fue llevada en secreto a Los Pinos. Pachita afirmaba que al entrar en trance era poseída por el espíritu del guerrero Cuauhtémoc. Sus operaciones, llevadas a cabo con cuchillos simples o piedras afiladas, se realizaban sin anestesia en un ambiente casi ritual. Testigos han declarado que estas ceremonias se desarrollaban en habitaciones específicas de Los Pinos, iluminadas apenas por velas. Los presentes describieron un ambiente cargado de tensión con cánticos en español y náhuatl que llenaban el espacio con una energía que era palpable. Pero una de las habitaciones más polémicas y misteriosas fue conocida simplemente como la Sala Roja, un lugar donde presidentes y figuras de alto rango realizaban encuentros de carácter confidencial. Aquellos que entraban a esa habitación eran bien advertidos de no pronunciar una sola palabra sobre lo que allí sucediera, y se dice que algunas de las decisiones más controvertidas del país surgieron de aquellas reuniones en medio de rituales y juramentos oscuros. Los rituales en la Sala Roja, según algunos, eran ceremonias cuidadosas y meticulosamente diseñadas para invocar fuerzas que, se creían, eran necesarias para proteger y mantener el poder. En un ambiente cargado de protección, con sal alrededor de la gran mesa central y velas negras parpadeando, se proyectaban sombras que parecían bailar y retorcerse en las paredes. Los participantes, se dice, vestidos de manera formal pero con expresiones cargadas de seriedad y temor, entonaban cánticos antiguos mezclando palabras en español con fragmentos en latín y náhuatl, todo en un gran intento de conectar con lo arcano y lo espiritual, lo oscuro. Fuerzas demoníacas que en algunos rituales ocupaban de emplear cuchillos ceremoniales que simbolizaban la capacidad de cortar energías negativas o de abrir portales para la comunicación con fuerzas superiores. Hierbas quemadas llenaban el aire con un aroma espeso y penetrante, mientras los asistentes colocaban amuletos y objetos personales sobre la mesa, imbuyéndolos de intenciones específicas. A veces, gotas de vino rojo eran derramadas en el suelo y de otros líquidos, sellando pactos en el mundo físico y el espiritual. Se dice que se bañaban en monedas de oro y que el ambiente se volvía casi eléctrico cuando la gente se acercaba. Los presentes, los pocos testigos, aseguraban sentir presencias invisibles que observaban desde las esquinas, como si algo o alguien más estuviera allí dentro en la sala, atestiguando, respondiendo a la invocación.
Pero el impacto de estas ceremonias casualmente no terminó con su realización. Los empleados y guardias de Los Pinos han reportado sensaciones extrañas en las habitaciones donde Pachita operó. El ambiente en estas áreas se describe como opresivo y los vigilantes aseguran haber sentido una presencia o haber escuchado murmullos y rezos cuando el lugar estaba vacío. Estas experiencias llevaron a que ciertas áreas fueran totalmente evitadas incluso años después por aquellos que conocían la historia. Pero por si esto pareciese poco, todavía queda mucho más que escarbar. Resulta que Los Pinos, ese majestuoso residencial, cuenta con un sistema de túneles subterráneos, todos creados con el propósito de ser rutas de escape en caso de emergencia. Sin embargo, hay quienes afirman que estos túneles también fueron usados para prácticas y ceremonias esotéricas. Los rumores indican que se trataba de un espacio donde las energías de pronto se manifestaban de maneras que desafiaban cualquier explicación racional. Por otra parte, personas que han trabajado en Los Pinos aseguran que estos túneles aún hoy emanan una atmósfera inquietante. Pasos, ruidos, todos inexplicables. Carlos Salinas de Gortari, otro presidente asociado con eventos misteriosos en la residencia, se enfrentó a una atmósfera ya impregnada por estas historias. Ciertos empleados prefirieron no adentrarse en zonas marcadas por estas experiencias sobrenaturales. Y aunque hoy Los Pinos es un espacio abierto al público, muchas de estas historias persisten y la sensación de que hay fuerzas invisibles que aún habitan el lugar es algo que sigue causando curiosidad y suspenso. Miedo. En resumen, Los Pinos es más que un símbolo de poder político. Los Pinos es un espacio cargado de rumores sobre rituales y energías que, según los testigos, nunca se fueron del todo. Más allá de los juegos políticos y las decisiones públicas, seguramente debería existir un ámbito mucho más oscuro, intangible. Un lugar donde lo invisible moldea lo visible y donde los líderes, a veces, recurren a fuerzas más allá de la comprensión para proteger sus tronos. Los Pinos, un lugar donde aún se exploran dimensiones donde lo sagrado y lo profano coexisten y donde el miedo a lo desconocido es tan grande que incluso aquellos que manejan naciones están dispuestos a negociar con las sombras. La línea entre lo real y lo mítico, entre lo pragmático y lo sobrenatural, se vuelve un tanto difusa, dejando al descubierto una verdad inquietante. El poder no solo es físico o político, sino también un juego de energías invisibles. Pero, ¿son estas historias una simple herencia cultural o son todas un reflejo del deseo humano de buscar respuestas en lo inexplicable cuando todo lo demás falla? Pero lo cierto es que en este mundo complejo, en estos lugares y en donde sea, lo que crees puede convertirse en la única brújula real. Una brújula capaz de dirigirte y alterar tu percepción y, así, poco a poco, definir lo posible y lo imposible. Particularmente creo que allí ocurrieron muchas más cosas de las que creemos. Y sobre todo mucho más oscuras de lo que imaginamos. ¿Y tú qué crees que haya sucedido allí dentro? ¿Crees que en Los Pinos hayan habido rituales que ni siquiera en nuestras mentes podrían caber? Tan oscuros que ni siquiera nos atreviéramos a asomarnos. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.